Sí. Buenas noches y bienvenidos a la conferencia sobre tecnología para la construcción de carreteras, brindado por el programa Máster de Ingeniería Civil con mención en Vial de la Universidad de Piura, sede Lima, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Lima, a quienes agradecemos por brindarnos este espacio para la ponencia. En primer lugar, vamos a empezar con una breve descripción acerca del programa de la maestría que ofrecemos en la Universidad de Piura. Acá esto lo va a ser explicado por la coordinadora de máster, Carmen Julia Sono. Buenas noches. Nosotros somos representantes de la Universidad de Piura y tenemos un convenio con el Colegio de Ingenieros que gratamente nos ha brindado este espacio para brindarles la conferencia de esta noche. Bueno, la finalidad también es presentar nuestro máster que este año cumple 15 años. La Universidad de Piura, la Universidad de Piura en este máster ofrece la maestría profesional. Nosotros ofrecemos una maestría que forma a gerentes, ¿no? Es una maestría holística internacional que forma a gerentes y que busca que sus egresados tengan una visión global de todo un proyecto. Sigamos. Consideramos brindar cursos que solo cubran aspectos de ingeniería. Consideramos que brindar cursos que solo cubran aspectos de ingeniería no es suficiente. El ingeniero moderno contrata, dirige, negocia, resuelve conflictos, etc. Por ello es sustancial formarlos en gestión. Los cursos... muchas gracias. Los cursos de gestión al término de primer año, al término del primer año obtienen un diplomado en gestión vial, que es uno de los beneficios que ofrece la universidad porque es un programa con doble certificación. Los cursos de ingeniería se dictan en el segundo año y al presentar su tesis ustedes van a obtener un grado en Máster de Ingeniería Civil con mención en Vial. ¿Sí? El primer año, como les he explicado, es un Management Vial. Los cursos que tenemos son Planificación y Gestión Vial de la Infraestructura, Análisis Económico, Planeamiento del Transporte, Gestión de la Construcción Vial, Impacto Ambiental del Transporte. En el segundo año veremos la confiabilidad y análisis de riesgo, el fenómeno del niño, ingeniería del transporte, geotecnia vial, tecnología de pavimentos y tecnología de la construcción de carreteras. Este máster también les brinda 2 viajes internacionales. En el primer año pueden viajar a lo que es Estados Unidos en convenio con la Universidad de Virginia Tech. Es un viaje de una semana en la que pueden ustedes compartir proyectos de ingeniería allá en Estados Unidos. En el segundo año lo que le brindamos es un viaje a Argentina, a la Universidad de La Plata, en convenio con esa universidad, al Instituto de Pavimentos, que es uno de los más reconocidos en Sudamérica, y ustedes van a poder visitar y hacer diferentes
proyectos en lo que es pavimentos allá en Argentina. Como les dije, es un máster ejecutivo que forma líderes en proyectos viales que tengan sólidos conocimientos en gestión combinada con una avanzada y completa formación profesional en ingeniería. Los beneficios que tenemos son el diplomado en un año, el grado de maestría en el segundo año, la participación en el Programa Internacional de Construcción en Virginia Tech, el Programa Internacional de Pavimentos que se hace con la Universidad de La Plata en Argentina, una certificación internacional en gestión de proyectos bajo el enfoque IPMA, que es una escuela europea, y bueno, los apoyamos también a terminar su tesis, ¿sí? Y bueno, este año, por los 15 años, como ya les conté, estamos ofreciendo un congreso internacional en ingeniería y dirección de proyectos que se va a llevar a cabo en nuestro campus de la universidad acá en Lima, en Miraflores, 3, 4 y 5. El 3 se va a hacer una conferencia sobre la reconstrucción nacional, y el 4 y 5 ya es propiamente el congreso. Están totalmente invitados al congreso. ¿Seguimos? Ellos son los ponentes. Es un congreso de innovación y sociedad orientada a proyectos. ¿Seguimos? Y el 3 de agosto se va a dar el C4D, que es un programa que busca propuestas para la reconstrucción del país después de estas catástrofes que hubo por el Niño, ¿verdad? Bueno, cualquier consulta, estos son mis datos y los invitamos a consultar por el máster. Muchas gracias. La conferencia, como les habíamos comentado, estará a cargo del profesor Robert Schmitt, que es profesor justamente del máster. Él es PhD en Ingeniería Civil por la Universidad de Wisconsin y también profesor de Ingeniería Civil de esta misma. Con 25 años de experiencia en la industria de construcción, la investigación y docencia, ha participado activamente en la gestión y consultoría de proyectos de construcción de carreteras en el Medio Oeste, así como en grandes proyectos de construcción comercial e institucional en el área metropolitana de Washington, D.C. Ha sido instructor de gestión de proyectos para la Asociación Nacional de Pavimentos Asfálticos, además de miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Instituto Americano de Concreto, Asociación de Tecnológicos de Pavimentación de Asfalto, Junta de Investigación de Transporte y miembro educativo local de Asociados Contratistas Generales de América. Con ustedes, el profesor Robert. Buenas noches, amigos. Ingenieros. Habla poco español. I do have a translator to help me, and I'd like to introduce Omar. He'll be helping tonight. Voy a tratar de traducir las palabras geniales del profe hoy. Yeah, and I'll try to speak as much Spanish as possible. Pero va a tratar de hablar el máximo de español o castellano que puede hablar. Yeah. ¿Cuántos ingenieros civil? ¿Hay ingenieros civiles? Civil, mucho. Industrial? Industriales?
Uno. Mecánico? Otros? I think the majority are civil engineers. Civils, okay. We're among friends. How do you say? We're among Entre friends. amigos, compañeros. Okay, I look forward to sharing my talk with you tonight. I'll need a little of your help. Okay. Ojalá que ustedes disfrutan su presentación esta noche And thank you for taking time out of your evening to come here tonight. y gracias para tomar este tiempo el viernes para estar con nosotros. I promise I won't go more than 3 hours. Les prometo que no voy a hablar por más de 3 horas. No. I'll probably about 45 minutes. 45 minutos más o menos. And actually, I just returned. Me gusta construcción. Traveled to Arequipa this past week near the copper mines. Viajé a las minas de Arequipa esta semana pasada o anterior With a professor friend from Universidad de Piura. con una colega de la U de Piura. And this was near the Serra Verde, Cobre Mina. La mina de cobre Cerro Verde, Some of you familiar? Cerro Verde, Okay. Cerro Verde. Serra Verde. Okay, so Sergio mentioned about myself. I'm Sergio. from Wisconsin. Soy de Wisconsin, un estado en los Estados Unidos. Muy frío. Hace frío ayer. And I worked many years in Washington. Trabajé por algunos años en Washington, D.C. My background is both, I started in pavements Empecé con pavimentos concretos and then finished my career in buildings. y al final con construcción de edificios. And why I'm here today is thanks to my friend Clifford Schexnayder. Y estoy aquí por el apoyo de un amigo, profesor Clifford Schnader. We co-author a textbook, Ellos escribieron este texto and we teach this textbook for the Universidad de Piura. y usamos este texto para la U de Piura. This is a international textbook. International. Es internacional, like, Yeah. In English, Espanol, Chinese, Portuguese. Is that? sí, do I write portugués. Chinese? Sí, había traducido este texto en castellano, en portugués, en chino. And my friend Clifford met Herman Gallardo from the Universidad de Piura. Y, su amigo conoció a Germán Gallardo de la U de Piura y esto fue la conexión que empezó esta And fraternidad. we've all become very good friends. Son buenos amigos. And it's beautiful because then we can share this information with you at this course. Me encanta tener la oportunidad de compartir esta información con ustedes. And we're actually, this year, we are revising our textbook. Van a revisar, van a editar este texto el año que viene. Question, does anyone know where photo was taken? ¿Alguien conoce dónde estaba tomado esta foto? Anyone? The Hoover Dam? La represa de Hoover, en Nevada. Yeah. But the next book we've chosen, there's a special canal in Panama. The Panama Canal, yeah. The Panama Canal Canal de Panamá will be on the photo. va a ser el primer foto del libro. Yeah. My family, we traveled here 3 years ago. Él viajó con su familia hace 3 años. I was awarded a Fulbright scholarship. Ganó una beca de Fulbright en 2014. This is my family. Su familia, su esposa, sus hijos. Why do you think we came to Peru? ¿Por qué Perú? ¿Por qué ¿Por qué Peru? It's gentes. Gentes. gente? Gentes. La gente. Gente. Las personas. Español. Gentes. Yeah, it's the people. Beautiful people.
Le encantan los peruanos and we share good, same values. y tenemos los mismos valores. Our my daughter, Mi hija can you find my son? puede encontrar su hijo en la otra foto. La otra foto. Yeah, he had and he traveled with me last month to Piura, Él estaba conmigo el mes pasado and I taught the same class there in June, y enseñó el mismo curso en junio. and he loves his friends. Encanta a sus amigos allá en Piura. And my daughter, we had to stay home on this trip, but she loves her friends too. Ella también le encanta a sus amigas que tiene allá en Piura también. And then we met many friends, Más amigos. más amigos, and then this is the faculty, La facultad de la U de Piura en Piura. yeah, in Piura. I taught the same course 2 years ago. Enseñé este curso hace 2 años Those años. And now I'm teaching it now. y ahorita de nuevo. This was last week. Este fue la semana pasada. Yeah, wonderful engineers. Maybe some of you know these engineer friends. Anyone? ¿Alguien conoce a estos ingenieros? No. No. Okay. But it's a wonderful class. Okay, let's talk about construction. Ya, empezamos a hablar sobre construcción. And we will share topics between our two countries. Y vamos a hablar de temas de Perú y los Estados Unidos. 10 topics to share with you. These are the topics in this course. 10 temas. And número 1, costos de los equipos. Objective. Objetivo. And a simple question, we need to know what things cost. Necesitamos saber cuánto cuestan las cosas. Solas and US dollars. Unit price? Precio de unidad. Yeah. ¿Cuánto? ¿Cuántos solas? ¿Cuánto cuesta este equipo? Yeah. ¿Alguien sabe? This is the fundamental relationship of costs and use. Está la relación fundamental de costo y uso. Costos de operación. I have a very old truck. Tengo un viejo camión This is what I pay now. y este es que pago ahora para mantenerlo. But we must understand both costs. Pero necesitamos entender los costos. Yeah, propiedad and operación. We go through many equations. Tenemos muchas fórmulas. You are probably very familiar with these equations. Seguramente que ustedes conocen estas fórmulas. Ingeniería económica, ¿sí? Okay. We can quantify on an annual basis what our equipment costs. Podemos calcular en un base de como de año de cuánto cuestan nuestros equipos. Topic number 2. Tema 2. Diagrama de más. Yeah, información geotécnica. Diseño, construcción. How many of you are in design? Diseño? ¿Alguien trabaja en diseño? Design. Construction? Construcción. Construction. Más. Okay. Planta. Yeah, very familiar. Muy familiar? Mhm. Yep. Perfil. This is old. We are all familiar with this. Seguramente que todos conocen esta curva. But as
constructors, we must understand the cut and the fill. Necesitamos conocer y entender el relleno y el corte siempre. And then must ask this question, where do we move the cut? Where do we move the fill? ¿Y qué hacemos con el corte? ¿Y qué hacemos con el relleno? This short distance, which equipment is best? Para esta distancia corta, ¿qué tipo de equipo deberíamos usar? And then this long distance, which equipment is best? Y para una distancia más larga, ¿qué equipo deberíamos usar? This relationship can help. Okay, equipo utilizar, distancia, Distancia and then equipo. y el tipo de equipo. And very short distance, tractores. Okay, and then larga distance, camiones. And then cargadores. On this project, this may be the best combination. Por este proyecto, tal vez este es el mejor combinación, tractores y camiones. And we must understand both production and cost. Necesitamos siempre entender producción y costo. Tres, fuerza en los equipos. ¿Por qué? Why? Potencia. It's afecta, la velocidad afecta la duration de ciclo. Es tiempo es igual a dinero. They are related. Relacionadas, sí. We must understand resistance. Siempre necesitamos entender resistencia. Okay. Penetration de la llanta, superficie, fricción, and deflection, pneumáticos. We can perform an analysis of the pendiente. Podemos simular un análisis de pendiente. Gravedad, the máquina. So this course can provide analysis and effects of grades in the superficie. Yeah. Este curso concentra en pendiente y el superficie y fórmulas específicas que necesitamos usar para averiguar cuál es la mejor manera a construir. There are graphs that we use in the course to determine using slope. Tenemos tablas oficiales para calcular pendiente To determine the velocity. y también a determinar velocidad. Okay. We use current manufacturer specifications. Usamos manuales oficiales de algunos manufacturadores oficiales. When I worked as an estimator and manager, we use these. Cuando yo trabajé como consultor, siempre usamos estos tipos de tablas. Are some of you using these now? ¿Alguien de ustedes usan estos tipos de tablas como de CAT? ¿Sí? Como de John Deere. John Deere, some of you, see? Yep. Komatsu. Okay, Vince. Okay, cuatro tractores. Me gusta tractores. It's a neat piece of equipment. It's the first on the project. Me encantó este equipo. Es genial y siempre es el primer tipo de equipo que usamos en un proyecto. How many of you cuánto trabajo tractores? ¿Alguien usa tractores en sus proyectos? Yeah. Yeah. A fundamental question, what is the production? Una pregunta fundamental, ¿cuánto es la producción de un tractor? We can calculate the volume pushed. Podemos calcular el volumen de hojas.
use this equation. Usando esta fórmula, Corrección for tipo de material. Question, which is easier to push? ¿cuál es más fácil a empujar, a mover? ¿Material arenoso o arcilloso? Arenos? Okay. It depends if it rains, Dependiendo en el clima, si está lloviendo o no. but most times, yeah, this would be easier. Pero usualmente arenoso. But this looks nice when it is pushed. Pero parece bonito cuando empujamos este tipo de material. But we can determine the production. Podemos calcular la producción. The distancia, the modelo, the model, to determine production. Podemos determinar producción usando un montón de factores, incluyendo distancia. Okay. Producción. And then producto de factores, we must account for the project factors. Siempre necesitamos pensar en los específicos de cualquier proyecto. Mucho factores on proyecto. Aquí. Grado, peso, operadora, material, técnica, visibilidad, eficiencia, Eficiencia. menos producción. Multiplicado, corrección, defector, and actual producción. Excavadores. This is another topic we discuss. Otro tema de mi curso. How many of you work with excavadores? ¿Ustedes usan estos tipos de equipo? Yeah, see? Okay. Yeah, the cadenas or the sobre ruedas or pneumatico. Neumáticos. The cucharon, mucho tipo. Muchos distintos tipos de cucharón, como especializados. Mucho tipo. Multipropósito. Okay. Impacto. Nosotros I better say it. We calculate the production from the volume. Calculamos la producción acordando al volumen del cucharón. We apply the factor de llenado. Aplicamos un factor de llenado acordando al material. Yeah, roca menos valor. Ciclo. Tiempos del ciclo. How far do we cycle? Or how much do we turn? El ciclo depende en el ángulo que está manejando el equipo. Este también impacta producción. Menos would be mejores producción. Menos movimiento, mejor producción. And then larger or what mejores ángulo, menos producción. Un ángulo más grande, menos producción. We must design our projects to measure production. Siempre necesitamos diseñar nuestros proyectos a medir producción. Okay, profundidad del corte. Yeah, the maximum. Okay. Sometimes using the maximum is not ideal. De vez en cuando usando una profundidad máxima no es ideal. Maximo ideal is 40 and 60%. No maximo.
40-60 usualmente es el máximo ideal. And then estimation, the cucharan, okay. Cubic meter. Metros cúbicos. Factor, efficiency, tempo de ciclo, producción. Usando todos estos factores podemos calcular la producción. And this can change every day. Y estos factores pueden cambiar todos los días. And a basic question is, what is the right number of buckets per truck? Y una pregunta básica es ¿cuántos camiones, Yeah, the cuántos cucharones? pequeños camiones and the grande camiones. We look at the combination of trucks and number of buckets. Vemos la combinación del tamaño de camión y más asadones pasos. And then minimal costo. Every project should go through this analysis. Cada proyecto deberíamos usar este tipo de análisis. And we are all aware things always are changing. Siempre hay cosas que pasan. Todo el tiempo está cambiando los factores. Okay. 6 camiones. A question, which is best? ¿Cuál es mejor? ¿Pequeña o grande? Me gusta grande. But this may be more cost effective. Pero tal vez la pequeña es mejor para el costo. Yeah. We must go through that analysis. Actually, this is Coromocho, Ticlio, Cobre Minya, Mi Photo, Ancash. Any of you familiar with the Ancash copper mine? ¿Conoce la mina en Ancash? Okay. Estos son sus propios fotos que él ha asistido a estos Ancash. proyectos. And Morococho. Capacidad. We must understand the payload in the truck. Necesitamos entender o averiguar la capacidad de los camiones. And the ciclio and the productividad. Y el ciclo de producción. Yeah, there's 4 steps. 4 etapas. Okay. 1, 2, 3, and 4. No, 1, 2, 3, 4. We must measure. Necesitamos medir cada una etapa, cada un paso. Tiempo de carga. 1 minuto, 2 minutos. Tres palas, 4 palas, the combinations, the camiones, and cargador. 3, 4, 5, ideal. And then tiempo de carga, 2 minutos, 3 minutos, máximo 3 minutos. Tiempo de cargo, pendiente, de tierra, mantenimiento, factores. Velocidad. Menos cargas, mejores velocidad. Okay. Mejores cargas. Más cargas. Más cargas, less or menos velocidad. What's the right combination? Siempre necesitamos averiguar la combinación correcta. Yeah. We must analyze Siempre cost effective. necesitamos analizar siempre. 4 cargas, más rápido. Más cargas, mejores
minuto menos rápido. Más cargas, más tiempo, menos velocidad. And descarga, combinaciones, okay, condiciones, interior or posterior. There's different ways to dump the load. Hay distintos cargadores, But it should be no more than 2 minutes. pero nunca más de 2 minutos por cualquier cargador And this para descargar. is very troubled. Okay, so in this course, you will learn many rules of thumb. Hay reglas, hay fórmulas que vas a aprender en este curso, Yeah, and best practices. los Best- mejores ideas, los mejores maneras de trabajar. A fundamental question: how many trucks do we need? Una pregunta fundamental, ¿cuántos camiones necesitamos? Okay. Camiones recuerdos, this is equation. Así calculamos Okay. el número ideal. A simple ratio. En proporción simple. En ejemplo, camiones ciclio, cargadores ciclio. Camiones recorridos, so 5 o 6. Camiones, producción. As you add more trucks, more production. Más camiones, más producción, But there's always a maximum pero siempre hay un máximo. from the cargadores. You can add 7, 8, 9, 10 trucks, Pueden haber 7, 8, 9, 10 camiones, but cargadores controller. pero los cargadores controlan la producción al final. Equation. Okay, the ciclio. Production for the cargadores. Ciclio. And then capacidad. Producción. El ciclo de tiempo, producción y al final producción. Combinations. 4, 5 numero camiones. And where's the highest? ¿Dónde está el más alto? Yeah. Here. Aquí. Putting that extra bucket in the truck reduces production. Solo poniendo una carga más reduce producción, usando 7 camiones. So we must understand the relationships. Necesitamos entender las relaciones entre camiones, cargas, cargadores y todos los equipos. Costo, muy importante. Okay. Toneladas por hora, then costo. There is a minimum cost. Siempre hay un costo mínimo. Less trucks may cost more. Menos camiones tal vez va a costar más. This may not seem like much, Tal vez este no parece como mucho, but who in here has moved 10,000 cubic meters? pero ¿quién ha movido 10,000 metros cúbicos de tierra? Some of you. ¿Alguien? ¿Un gran proyecto moviendo un montón de tierra? Okay. So the cost can add up. El costo puede añadir y añadir. Okay. 7. Producción de agregados. How many of you work aggregate production? ¿Ustedes trabajan con producción de agregados con estos equipos? Some of you. It's somewhat of a hidden area of civil engineering. Es como un parte oculto de ingeniería civil, But muy importante. This is a rock crusher
common to Peru? Este es algo común que encontramos aquí en Perú. Okay. Uses a chewing action. Parecen mandíbulas. Okay. Any of you mandíbulas? ¿Este tipo de chancadoras alguien han usado? Some of you. This is one of the most common in Peru. Uno de los más comunes aquí en Perú. From my friends at the course last week. Okay. In the United States, this one is more popular. En los Estados Unidos este es más popular, más común. Gyratorius. Squeezes the rock. Aplasta las rocas and falls out the bottom. y se cae abajo Okay. en un tamaño específico. This is a project I worked on. Es uno de mis proyectos. We squeeze the rock between rollers. Aplastamos rocas entre rodillos. Any of you on projects with roller? ¿Ustedes han usado este tipo de equipo? Some of you? Okay. The setting in the opening is critical. La entrada es crítica. Wider, higher production. Más grande, más espacio, más producción. And then narrow, maybe what we need to meet specification. Pero tal vez necesitamos usar menos espacio para un proyecto específico. The impacto, you throw the rock, impacto. Tiramos las rocas Okay. en este tipo de chancadora. Aquí, the interior. And then transportora for the roca to create the stockpile, the piles. Ujú. This is a new piece of equipment. It has tires. Este es un nuevo tipo de transportador que tiene neumáticos que puede mover. And it para que- oscillates. Guess how much these cost? ¿Cuánto cuestan este tipo de equipo? It's mucho. It'd be 800,000 soles. 800,000 soles. Why spend your money on this? ¿Por qué vas a gastar tanto en este tipo de equipo? The goal is uniform pile. Para crear un lugar uniforme que puedes aprovechar con sus equipos. But these are probably the most common. Pero estos son más comunes. We can determine the size distribution del tamaño from the output setting. Ejemplo, 3 pulgadas. Podemos determinar la distribución del tamaño acordando estas tablas. And then percentage. Porcentaje. Passing. We do these calculations in the class. Hacemos estos tipos de calculaciones en el curso. And then tamaño and range. Distribution. This is important so we meet specifications. Esto es bien importante. Distribution. Okay, ocho, compacción. Compactación. Now that we've created the rock, we need to compact it. Ya hemos creado la roca y necesitamos compactarla. And suelo. Mucho tipo. Compacción. Hay muchos Tipo. tipos de compactadores. Okay. How many of you work with this one? ¿Ustedes han usado este tipo de equipo? Seems like Yes, no? Okay. Very good on clay. Arcilla? Muy bueno. Okay. How many of you with this? ¿Alguien con eso? ¿Han usado? No? Okay, and the pneumaticos? Masado? Okay. And then tambor?
Smooth. How many of you with this? ¿Alguien ha usado esto? Yep. More common. Más común aquí en Perú, este tipo. Arena, pequeño roca. Okay. Asfalto. Well, no. Asfalto. Un momento. Okay. Yeah. Asfalto. Dos. Okay. Producción. Can you tell that I love production? Ustedes parece que le encanta producción, a calcular producción. We always must measure and understand production. Siempre necesitamos medir y entender producción. Producción equal dineros or soles. Okay. Producción determina dinero, costo, ganancia. In this course, we have chapters that have all of the equations. Hay capítulos en el curso, en el texto, que es puro fórmulas, Okay. maneras a calcular producción. And the ejemplo. Producción. And then efficiency. Mi proyecto, 0.5. Mi proyecto como 50% de eficiencia. If there's poor planning, reliability, Si no hemos planificado bien, va a empeorar eficiencia. okay. All right, 2 to go, Dos más, but this one is important. pero esto bien importante. How many of you are in asphalt pavement? ¿Alguien trabaja con asfalto? ¿Este tipo de construcción? Yeah, mucho. And when all of us go out the door, Cuando salimos, we are greeted with asphalt pavement. ya encontramos asfalto. Mucho factors, factores. Muchos factores influyen. This is a Construcción. project I worked on Es uno de mis proyectos. before I went into university to be a professor. Sí, antes que convertí a profesor, Okay. Many pieces of equipment, types of equipment, muchos equipos, muchos tipos de equipos. and the material is a challenge. Los materiales que usamos es un reto. Yeah, the costo and the materials. Okay. Yeah, distribution. You always need this. Siempre necesitamos la ganancia. But the largest costs in asphalt are the materials. Pero el más costo para asfalto son los materiales. We see all this equipment, Tenemos un montón de equipos, the money is in the materials. pero el dinero está en los materiales. We must create the material. Necesitamos crear el material. How many of you work at a plant? ¿Alguien trabaja en una fábrica así, produciendo asfalto, los materiales? See? Yeah, many pieces of equipment. Muchos equipos, máquinas. Yeah, the agregados frío, cargadores. Secondor, mucho temperatura, or alto temperatura. Okay. The mezclador, to mix, right? Mezcla. Yep, mezcla. The caliente petróleo, to heat the oil. Para calentar el aceite, el petróleo. How hot should we heat the oil? How hot is asphalt? ¿A qué temperatura necesitamos para hacer asfalto? 250 degrees Celsius. Yep. 250 or 200. Okay. Polvos. Okay. Collector. Bags or bolsas. Mhm. Bolsas. Yeah, the pavimentos, the asfalto. Yeah, mucho. I worked many years
in this area right here. Trabajé muchos años así. It's a hot day. Mucho, hace calor, hace mucho calor. Good Lord. Yeah, distributor. We apply a coat. Aplicamos. Okay. And then the camiones. Yeah, carburetores. The temperatura. Aquí, 200, it can drop 50 degrees from this truck right here. Desde el cargador al camión hasta el terreno puede convertir o puede perder 50 grados de temperatura, Yeah. solo en este proceso. Yeah, the wind, El viento, the aerotemperatura, todo influye. El clima, el viento. yeah, espesor, okay, menos espesor, temperatura can drop rapidly. Menos espacio, bueno, con el espacio ya podemos perder mucha temperatura. Okay. Yeah, the emparellador, Ajá. okay, ancho, espesor, controller, muy importante. Siempre necesitamos controlar todo, todo está bien, es bien importante. Okay. Producción. Producción. Toneladas para una meter. Metro, calculaciones para averiguar esto. Velocidad. Pavimentado. And then calculadora. 13. Bien o pobre? ¿Bien o malo este número? They're saying good. Yep, bien. Yeah, and maximum. How do you say again? Doso. 18. Yeah, 18. Máximo. Maximum. If you go too fast, you pull the pavement apart. Si tienes mucha velocidad, vas a destruir el asfalto. So we must always calculate that speed. Entonces siempre necesitamos calcular la velocidad ideal. Compaction. Número. Ancho. Radio. 6, 8, 10 pasa. Okay. 6, 8, 10 pasos. Many factors. Muchos factores influyen en esto. Okay, some new technology for you. Nueva tecnología para ustedes. Superpave. Anyone here of Superpave? ¿Alguien usa Superpave? Some of you. Okay. We now grade the pavement, the asphalt at high temperature, low temperature, Temperatura alta, temperatura baja, and in Celsius. en Celsius. Performance. This is the high temperature, and at the low temperature. Entonces siempre hay un rango para ver qué va a pasar con una temperatura alta o baja. If your project is in Piura, should we use a higher or lower temperature? Si tu proyecto está en Piura, ¿cuál debería usar del rango? Piura. El alto. Yeah, Hasa The high Calor, Piura. Me familiar with Hasa Calor in Marzo. Mi familia estaba sudando allá en Piura en marzo. So we can adjust the asphalt properties for temperature. Entonces ahora ya tenemos la habilidad a calcular basado en temperatura. Yeah, and here in Peru, use the pen grade, penetration grade? Grado de Yeah. penetración, sí. Okay. Okay, we can simulate the asphalt ages when it's being heated.
se deshace el asfalto cuando estamos calentándolo. Entonces ahora tenemos la habilidad a simular los efectos. Yeah. When we heat up the oil, we reduce the life. Cuando el petróleo o el aceite está bien caliente, ya no vamos a tener tanto tiempo con el asfalto. Yeah, so we can simulate. Y ahora podemos simular. This is the test. We test the sample. Hacemos una prueba. Okay. The asphalt becomes brittle as we heat it. El asfalto puede romper cuando calentamos. Brittle means less life. Débil ya no va a tener tanto tiempo. More cracking. Como deshacen. Malogra. We heat the sample in this oven. Calentamos en un horno así. Okay. Caliente hierro. And some of you familiar with the viscosity? ¿Alguien conoce este término, viscosímetro, To determine the strength. para determinar la fuerza del asfalto? In La super fuerza, pave, sí. when you twist the oil, Cuando doblas, cuando manejas el aceite, el petróleo, how quickly does it return? ¿cuánto tiempo demora para terminar? If it returns to its original shape very quickly, Si convierte a su forma original rápido, it's a strong oil. es un aceite fuerte. Strong oil, higher performance. Aceite de petróleo fuerte, mejor. We can adjust the oil based on the loads or the route. Yep. Dependiendo en el tipo de camino, podemos investigar o averiguar cuál tipo de asfalto deberíamos usar. Yeah, we add polymers Vale. to the oil to strengthen. Añadimos cosas específicos para dar más fuerza al asfalto, But some polymers can double the price of the oil. pero algunos tipos pueden doblar el precio. Yeah. British Petroleum, BASF, BP, BASF, BASF, Shell sell polymers. But they can increase performance, but they cost more. Hay algunos manufacturadores que venden estos tipos de químicas, pero ellos van a cobrarse mucho. Okay. This is a new design method that the United States is using. Otro método de diseño de pavimentos. Also, Argentina is using this. Argentina también está usando esto. Who's familiar with this method? ¿Alguien conoce este tipo de método? Sí, they're using it here in Peru as well. Oh, they are using it now? Excellent. How recent? 2003. MEPDG. Okay. And ASHTO? Who's using ASHTO design? ASHTO? El otro tipo de diseño, ¿alguien usa Okay. ASHTO? ASHTO. This new method that you're familiar with, some of you, structura, clima, the materiales. Okay, tráfico nivel. Ujú. Mucho data. Nivel 1, mucho data. Para nivel 1 necesitamos muchos factores, mucha información. Más data, más dineros. Respuesta. Respuesta, los resultados, And modelo. modelo de acumulación de daños, Daños. And fatiga.
This method incorporates many types of data. Este método incorpora un montón de tipos de data, de factores. De niveles, mucho de niveles. You must collect lots of data. Mucha información específica para nivel 1. And then menos. I was involved in our state of Wisconsin. Tenía un proyecto en Wisconsin We went out and cored the pavement. y hicimos algunas pruebas del pavimento. We both concreto y asfalto. Okay. And then we modeled, developed models of the data. Y usando estas pruebas hicimos algunos modelos. We, as civil engineers, can do anything. Como ingenieros civiles podemos hacer todo. We could make the pavement asphalt behave like a brick, Podemos construir el asfalto como un ladrillo. or we could let it fail gradually. Podemos crearlo para como deshacer gradualmente. So it's a cost-time trade-off. Es una cosa de costo y tiempo que estamos tratando de averiguar. And the question is how much damage are we going to allow? Y la pregunta es cuánto daño vamos a dejar a pasar al pavimento, al asfalto. Now, with the Jorge Chavez Airport, En el aeropuerto de Jorge Chávez should we allow deformation? deberíamos dejar a dañar el pavimento, el asfalto. No. No. This street out here, Este camino, esta calle afuera, maybe we can allow some deformation. tal vez podemos dejarlo a fallar un poco. So the models that you develop are so important. Entonces los modelos son bien impactantes para averiguar qué deberíamos hacer y cómo. Must collect mucho tráfico, Necesitamos muchas pruebas datos, and then you put all the data into the model. y añadimos todos estos datos a un modelo. The software. Okay. The first version was called Darwin. La primera versión se llamaba Darwin, ME, And then when you put all the data in, it gives you the recommended thickness. y averiguamos la capa superior del asfalto al Yeah, final, similar to AASHTO. similar a esto. With those mucho camiones, this design 10 pulgadas. Con muchos camiones, con mucho tráfico, 10 pulgadas es mejor. 4 passes, 4 layers. 3 niveles. But there's questions about this new method. Pero hay cuestiones, hay preguntas, dudas, disculpe. Yeah, prácticas actuales, preguntas. Okay. Yeah, mucha de clasificación. Okay. So I would say the jury is out. We're not quite sure on the new method, No estamos seguros de este nuevo método, but we learn more each day. pero estamos aprendiendo cosas cada día. Okay, we're at the last one. Ya. Tema final. Okay. Carito, we'll go quickly. Oop. That's quick. Vamos a pasar un poco rápido. But in this course, we talk about the concrete, the production of the concrete, Pero en este curso hablamos específicamente de la producción de concreto, el tipo de concreto. Yeah, this was a project I worked on. Era uno de mis proyectos que lo hice antes. This is in Peru. Este fue en Perú. How many of you on this project have this size? ¿Alguien usa este tipo de equipo? Este mezclador, Very common. Yep. Very bien common. común aquí en Perú. Reliable.
Aviones. Transporte. Temperatura. Maximo. Bombeo. How many of you bombeo? ¿Alguien usa en este equipo? Yep. Very good. Yep. Consistent production. Funciona bien, consistentemente. Okay. Consistente. May cost more, but it can pay off. Tal vez cuesta mucho, pero al final vale. This is on the screed, Regliano. This was a project I was on. Otro proyecto Okay. que él estaba involucrado. Muchos factores. Muchos factores. This is for an airport. Este fue para un aeropuerto. That is thick. It's Bien grueso, bien profundo. texture. Textura. You can put texture in the pavement. Podemos añadir un tipo de textura en el pavimento. Why put texture in the pavement? ¿Por qué? ¿Por qué vale este tipo de construcción? Friction. Fricción. Okay. What else? ¿Algo más? Water. Agua. It gives somewhere for the water to go and channel. Para que el agua tiene un lugar a ir. Okay. And then curado. Cortez, yeah. This is Phoenix, Arizona. Mucho concreto. Ciudad de Phoenix en Arizona, un estado de los Estados Unidos. 24 pulgadas. Oof. Dineros. But mucho, the flight, the airplane, pressure 150 psi. El avión, 150 pies. Yeah. How much in our trucks on the street? ¿Cuánto para nuestros camiones en la calle? CN, maybe Ajá. CN. Yeah, sorry. 90, yep, 90 psi, but watch out for the aircraft. Cuidado, Some of you fly out of the airport. cuidado con los aviones. High pressure. Mucha presión. DHL, FedEx. Okay. We did it. Ya hicimos. You took the whole course in about 45 minutes. Ya tomaste un resumen del curso entero en 45 minutos. But we went through a lot of material, but the course is for you. Hablamos sobre muchas cosas, pero el curso es para ustedes. And to better understand all this equipment. Para entender mejor todos los equipos. Yeah, there's so much money being spent. Estamos gastando tanto dinero. How can we do it cost effective? ¿Cómo podemos averiguar y averiguar la producción ideal Yeah, and profitable. y una ganancia? We love profit. Amamos la ganancia. Okay. So if you're interested in the course, it's taught within the master program. Si están interesados, este curso está enseñado en nuestro programa. And I think we have a very brief description of the program. Further? Oh, is there preguntas first? Yeah. Well, we won't. You won't let me leave right away, will you? No van a dejarme ir ahorita, ¿no? No. Any preguntas? ¿Alguna pregunta para el profe? Sobre el curso, ¿qué? Su experiencia. Por favor, any preguntas? I think it's Friday. You're letting me off too easy. Gracias por dejarme ir entonces.
Okay, no problem. Well, if you do have any questions, please, here's my email. Aquí tiene mi correo electrónico. Si hay, Email if you want to take if you have your phone. I love to help others. me encanto ayudar y apoyar a los otros. I love Peru, and I Encanto love Perú. to help you. Y me gustaría apoyar y ayudar a ustedes. And I keep coming back. Siempre estoy regresando. Well, ceviche, lomo saltado, queso, cerveza, little poco. But honestly, I think we're all engineers and we love to learn together. Francamente, somos todos ingenieros y queremos aprender juntos. And my email box is always open. Y cuando quieren, él está listo a aceptar cualquier correo electrónico de ustedes, cualquier pregunta, Yeah, consulta. and ask me questions before September, because that's when our school starts up again. Pero mándame correos antes de septiembre porque voy a empezar cursos de nuevo allá en los Estados Unidos. But it's been a pleasure. Thank you so much for inviting me Fue un placer, gracias a invitarme aquí and for your time after a long work week. y por su tiempo después de seguramente una semana dura. Yeah, muchas gracias. Bien, buenas noches. A través del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, nos sentimos muy honrados con la conferencia que ha dado el doctor Robert Schmitt. Ojalá que se vuelva a repetir otra conferencia de usted y sobre todo que ha sido de gran transmisión de conocimiento para todos ustedes. También agradecemos a la Universidad de Piura por habernos preparado esta conferencia. A nombre del Consejo Departamental de Lima, me honro en entregarle al doctor Robert Schmitt el presente certificado y agradeciéndole por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia.